Muy buenos días para todos, reciban un especial saludo en esta mañana. Hoy en nuestro devocional del día el tema que les comparto, por amor a Israel, y lo he basado en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, en los versículos 41 y 42 donde la palabra nos dice: Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El Señor Jesús vino con un propósito explícito: traer salvación, traer sanidad, pero también traer perdón de pecados al pueblo de Israel. Así lo anunció el ángel Gabriel a José y le dijo cuál sería la misión del niño que María llevaba en su vientre, es decir, del Mesías que salvaría al pueblo de Israel. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 21 dice la palabra: Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso, al comienzo de su ministerio, el Señor Jesús se presentó dirigiéndose exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 15, en el versículo 24. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesús tenía un propósito y una misión: venir al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel. Por eso nace en Belén de Judá. Allí Él empieza a traer ese reino de Dios a la tierra. Y Él quiso, cuando inicia su ministerio, dar todo el amor que para ocuparse de ellas, de su pueblo, de esas ovejas, dirigiéndoles palabras de gracia, alimentándolas milagrosamente, pero también trayendo sanidad a todos aquellos del pueblo que estaban oprimidos por el diablo. Pero los suyos, los que consideraba su pueblo, no lo recibieron, de manera que por la voz del profeta se debe declarar: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, dice el profeta Isaías 700 años antes de la venida de Jesús, declarando estas palabras sobre el pueblo de Israel. El Señor Jesús trajo toda su fuerza y su fortaleza para trabajar en medio del pueblo de Israel, el pueblo que Dios amaba. Pero Él se dio cuenta que había sido en vano y sin provecho, ya que no quisieron escucharlo y ya que no quisieron creer que Él era el Hijo de Dios. Mas sin embargo, esto no le impidió al Señor Jesús seguir dispensando sus enseñanzas o advertencias. No le impidió hacer el bien a todos los de su pueblo. Su amor por ellos permaneció constante hasta los últimos días de su servicio aquí abajo en la tierra. Aún poco antes de su arresto, el Señor Jesús se dirige al pueblo de Israel trayendo una palabra que los pondría a ellos a pensar, cuando dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 37, la palabra del Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Se rehusaron a creer, se rehusaron a conocer a aquel enviado por Dios, a su Hijo amado, para traerlos y para tenerlos juntos debajo de las alas, cuidados por la protección y el amor de Dios. También el Señor Jesús pensó en todos los sufrimientos que su pueblo tendría que soportar por rechazarlo, y esto abrumaba su alma, esto traía dolor a su corazón, pero él seguía considerando la inmutabilidad de las promesas hechas a los patriarcas. Por esto agregó lo que nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 23, en el versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis
hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero hay una oportunidad que no solamente el pueblo de Israel no quiso recibir, sino que muchas personas que han escuchado la palabra aún no quieren creerle, no quieren recibirle. Y fue un regalo de Dios el permitir que su pueblo no le recibiera, que su pueblo no le conociera. Por esta razón nos dice la palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en los versículos 11 y 12, la palabra: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesús vino a la tierra por amor a Israel, al pueblo escogido de Dios. Pero al ellos rechazarle, al no escucharle, al permitir que su trabajo fuera en vano y que no tuviera provecho y que sus fuerzas fueran consumidas sin ningún propósito, se extiende entonces la salvación a toda la humanidad. La salvación llegó a los judíos, pero como ellos no le recibieron, se extendió a los gentiles, a todos nosotros que no hemos nacido en el pueblo de Israel. Y debido a esto, a esa desobediencia, a ese cerrar sus oídos a la palabra del Señor y tapar sus ojos para no ver la realidad que Él les mostraba, la salvación vino a nosotros. Por eso hoy podemos decir que por medio de la salvación que el Señor Jesús trajo a la tierra, a cada uno de los seres humanos que le hemos recibido, podemos glorificarle y exaltarle y poder decirle al Señor que no en vano ha trabajado, que no ha sido sin provecho y que no ha consumido sus fuerzas en vano, porque nosotros le hemos recibido y le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. La promesa del ángel se cumple. Él salvará a los humanos de sus pecados, pero también traerá sanidad y medicina a nuestras vidas. Por eso, en esta mañana, con toda gratitud, acerquémonos confiadamente delante del Señor y digámosle con todo nuestro corazón: gracias, gracias, y también agradecer que el pueblo de Israel no le recibió, porque entonces nosotros pudimos recibir esa salvación. Pero llegará el momento en que el pueblo de Israel dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Si esta palabra devocional le ha bendecido, le pido que la comparta. Que pasen un día lleno de las ricas bendiciones del Señor.